La oración es una de las prácticas más poderosas y transformadoras que un ser humano puede experimentar. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos preguntado si estamos orando de la manera correcta? Muchas personas creen que la oración es simplemente una lista de peticiones, una serie de palabras repetitivas o un acto mecánico que debe cumplirse. Pero Jesús nos reveló algo totalmente diferente. Una forma de orar que conecta directamente con Dios y que puede cambiar nuestra vida por completo. Tal vez te has sentido frustrado porque sientes que tus oraciones no son escuchadas. O quizás has pensado que Dios está distante y que tus palabras no tienen impacto. Lo que pocos te han dicho es que la oración no se trata solo de pedir cosas. Se trata de una conexión real con el Creador, de una comunicación sincera y de un cambio profundo en tu corazón. Y aquí está el problema. La mayoría de las personas no entienden este principio, por lo que sus oraciones se sienten vacías y sin respuesta. Pero, ¿y si te dijera que Jesús ya nos enseñó la manera correcta de orar? No solo nos dejó un modelo, sino que también nos mostró errores comunes que debemos evitar. Esto no es una técnica secreta ni un conocimiento exclusivo de unos pocos, sino una revelación que puede llevarte a experimentar el poder real de la oración. Si aprendes estos principios, podrás transformar tu vida espiritual, recibir respuestas y encontrar la paz que tanto anhelas. En este estudio, exploraremos cómo orar de la manera en que Jesús enseñó. Descubriremos los errores que debemos evitar, la importancia de la fe, la adoración, el perdón, la confianza diaria y el poder de la gratitud en la oración. Todo esto con ejemplos prácticos y enseñanzas profundas que te ayudarán a mejorar tu vida de oración y tu relación con Dios. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de aprender podría cambiar tu manera de orar para siempre. Si alguna vez has sentido que tu vida de oración necesita un avivamiento, este es el momento. ¿Estás listo para descubrir cómo orar con poder y con el corazón alineado a la voluntad de Dios? Entonces, comencemos. La oración no es solo un acto mecánico de recitar palabras al aire esperando recibir algo a cambio. Es mucho más que eso. Es una conversación viva con Dios, un canal directo para obtener paz, sanidad y dirección. Muchas veces, en medio del caos de la vida, buscamos soluciones en el lugar equivocado, cuando en realidad, todo lo que necesitamos ya está disponible a través de una relación profunda con nuestro Creador. La conexión con Dios no se trata de decir las palabras correctas, sino de abrir el corazón y permitir que Él hable a nuestra vida. Jesús nos enseñó que la oración es un puente hacia una relación transformadora con Dios. No es un simple monólogo donde uno pide y espera recibir, sino un diálogo donde se construye fe, confianza y dependencia de Dios. Al orar, reconocemos nuestra necesidad de Él y su autoridad sobre nuestras vidas. Es un recordatorio constante de que no estamos solos en este viaje y que cada palabra pronunciada con sinceridad tiene un eco en la eternidad. Muchas personas piensan que la oración es solo para los momentos de crisis, pero en realidad debería ser una práctica diaria. Así como alimentamos nuestro cuerpo, nuestra alma también necesita ser nutrida. Imagínate si solo hablaras con un amigo cuando tienes problemas. Sería una relación fría y distante. Lo mismo pasa con Dios. La oración debe ser constante, no solo un recurso de emergencia. Mateo 6 nos recuerda que la oración es un acto de adoración, de rendición y de confianza absoluta en la voluntad de Dios. El poder de la oración radica en su capacidad de transformar corazones y renovar mentes. No se trata solo de cambiar circunstancias externas, sino de cambiar nuestra perspectiva interna. Cuando aprendemos a orar correctamente, nuestro enfoque deja de estar en los problemas y comienza a centrarse en la solución, Dios mismo. La oración nos ayuda a ver las dificultades desde una perspectiva celestial, recordándonos que todo tiene un propósito mayor. Un ejemplo claro de esto es la historia de Daniel. A pesar de estar en una tierra extranjera y enfrentar oposición, nunca dejó de orar. Su constancia en la oración no solo lo fortaleció espiritualmente, sino que también lo posicionó para recibir revelaciones divinas y ser un instrumento poderoso en el reino de Babilonia. Asimismo, cuando hacemos de la oración un hábito, nuestra vida comienza a alinearse con la voluntad de Dios y experimentamos crecimiento espiritual. Otro aspecto crucial de la oración es que nos enseña humildad. Al reconocer nuestra dependencia de Dios,
Dejamos de lado el orgullo y aceptamos que no tenemos el control de todo. La humildad es la clave para recibir dirección divina. Dios no busca oraciones elaboradas ni discursos perfectos. Busca corazones dispuestos a rendirse y confiar en Él. Cuando oramos con autenticidad, Dios se mueve de maneras que muchas veces ni imaginamos. En nuestra búsqueda de significado y conexión con el universo, la oración actúa como un ancla espiritual. Nos mantiene firmes en medio de las tormentas y nos recuerda que somos los elegidos de Dios. No hay nada más poderoso que un hijo de Dios de rodillas, porque ahí es donde se libran las verdaderas batallas. La vida de oración nos fortalece y nos capacita para enfrentar los desafíos con fe y confianza. Muchos buscan señales de despertar espiritual o respuestas en filosofías complicadas, cuando la clave siempre ha estado en lo más simple: hablar con Dios. No es necesario un ritual complejo, ni una lista interminable de peticiones. Dios escucha hasta el susurro más débil de un corazón sincero. Es en esa intimidad donde se produce el verdadero desarrollo personal y donde encontramos la dirección que tanto anhelamos. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, oraba constantemente. Si Él necesitaba la oración para mantenerse alineado con la voluntad del Padre, ¿cuánto más nosotros? La oración no es opcional en la vida del creyente, es una necesidad vital. A través de ella recibimos fortaleza, sabiduría y claridad en medio de la confusión. Nos ayuda a discernir entre lo que es bueno y lo que es verdaderamente divino. Si alguien se pregunta cómo manifestar la paz y la abundancia en su vida, la respuesta está en la oración. No hay atajo, no hay secreto mágico, hay relación con Dios. La oración nos coloca en el centro de su voluntad y nos permite recibir su provisión diaria. Es el camino de los elegidos, aquellos que han entendido que el verdadero poder no está en sus manos, sino en su conexión con Dios. Pero esto es solo el comienzo. Para que la oración sea efectiva, hay errores que debemos evitar. Uno de los más comunes es reducir la oración a una simple lista de deseos. Uno de los errores más comunes al orar es tratar a Dios como si fuera un genio de la lámpara, alguien a quien recurrimos solo para hacer peticiones. Si bien la oración incluye pedir, reducirla a una lista de deseos es perder la riqueza de su verdadero significado. La oración es una conversación con Dios, no una transacción. Imagínate una relación donde alguien solo te habla cuando necesita algo. Eso no es una conexión genuina, es conveniencia. Lo mismo sucede con Dios. Él quiere que lo busquemos más allá de nuestras necesidades. Jesús nos enseñó en Mateo 6:9 que la oración comienza con adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto nos recuerda que la oración no se trata de empezar pidiendo, sino de reconocer primero quién es Dios. Es un acto de humildad y amor, donde nos alineamos con su voluntad antes de expresar nuestras peticiones. La adoración nos permite cambiar nuestra perspectiva y enfocarnos en la grandeza de Dios en lugar de nuestras preocupaciones inmediatas. Un error que muchos cometen es orar con una mentalidad de urgencia y desesperación, sin tomarse el tiempo de agradecer o simplemente conversar con Dios. La gratitud es una parte esencial de la oración. Antes de pedir algo nuevo, detente un momento y piensa en todo lo que ya tienes. Agradecer a Dios por su provisión nos ayuda a reconocer su fidelidad y a fortalecer nuestra fe, porque si ha sido fiel en el pasado, también lo será en el futuro. La confianza en Dios es clave para una oración efectiva. Si solo oramos pidiendo cosas y nos frustramos cuando no las recibimos de inmediato, entonces no estamos confiando realmente en Él. Dios no es un repartidor de bendiciones, sino un Padre amoroso que da lo que es mejor para nosotros en su tiempo perfecto. Si algo no llega cuando lo pedimos, en lugar de dudar, deberíamos preguntarnos si es el momento adecuado o si Dios tiene algo mejor en mente. La oración también es un acto de alineación con la voluntad de Dios. En Getsemaní, Jesús oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Esta oración muestra la entrega total de Jesús a la voluntad del Padre. No solo debemos pedir, sino estar dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, sea cual sea. A veces pedimos cosas que creemos necesitar,
pero solo Dios sabe lo que realmente nos conviene. Otro error es pensar que orar mucho o repetir muchas veces lo mismo nos hará ser escuchados más rápido. En Mateo 6:7, Jesús nos advierte sobre el uso de vanas repeticiones. Dios no está impresionado por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad del corazón. Orar con autenticidad significa hablarle a Dios como hablarías con un amigo cercano, sin miedo a ser juzgado o a sonar inadecuado. El perdón es otro elemento que a menudo pasamos por alto en la oración. En Mateo 6:12, Jesús nos dice que pidamos perdón, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La falta de perdón bloquea nuestras oraciones porque nos impide recibir plenamente la gracia de Dios. Si queremos acercarnos a Él con un corazón limpio, debemos estar dispuestos a perdonar a otros. Si alguien quiere aprender cómo manifestar una vida llena de paz y dirección, la clave no está solo en pedir, sino en construir una relación genuina con Dios. Cuando lo buscamos por quien es y no solo por lo que puede darnos, nuestra vida de oración se transforma. Nos convertimos en los elegidos de Dios, aquellos que han comprendido que la oración es un acto de amor y dependencia, no solo de petición. Las leyes universales nos enseñan que lo que sembramos es lo que cosechamos, y en la oración esto también aplica. Si sembramos gratitud, fe y entrega, cosecharemos respuestas llenas de bendición. Si solo sembramos peticiones egoístas, es probable que terminemos sintiéndonos vacíos e insatisfechos. La oración no se trata de obtener lo que queremos, sino de convertirnos en quienes Dios quiere que seamos. Pero si la oración no se trata solo de pedir, entonces, ¿qué es lo que realmente deberíamos buscar cuando oramos? Aquí es donde entra el siguiente punto fundamental. Cuando oramos, muchas veces nos enfocamos en nuestras propias necesidades y deseos sin considerar si están alineados con el plan de Dios. La oración no se trata de convencer a Dios de hacer lo que queremos, sino de alinear nuestro corazón con su voluntad. Cuando decimos hágase tu voluntad, estamos renunciando a nuestro control y permitiendo que Dios dirija nuestros pasos. Esto no siempre es fácil, pero es la clave para una vida llena de paz y propósito. Jesús nos dio el ejemplo perfecto en Getsemaní cuando oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En ese momento de angustia, Jesús mostró que someterse a la voluntad de Dios puede ser difícil, pero siempre es lo mejor. La verdadera fe no se trata de recibir lo que pedimos, sino de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Muchas veces luchamos contra la voluntad de Dios porque creemos que sabemos lo que nos conviene. Sin embargo, Dios tiene una visión más amplia y eterna. Alinear nuestra voluntad con la suya significa aprender a confiar en que sus planes son mejores que los nuestros. Cuando oramos pidiendo dirección en nuestras decisiones, debemos estar dispuestos a aceptar la respuesta de Dios, aunque no sea la que esperamos. Un ejemplo práctico de esto es cuando alguien ora por una oportunidad de trabajo y no la obtiene. En lugar de frustrarse, esa persona podría confiar en que Dios tiene algo mejor preparado. A veces, lo que parece una puerta cerrada es en realidad una protección divina. La oración debe ser un acto de confianza, no una lista de exigencias. Cuando realmente confiamos en Dios, podemos soltar nuestras expectativas y descansar en su voluntad. Alinear nuestra voluntad con la de Dios también significa aprender a aceptar los tiempos de espera. En un mundo donde todo es rápido e inmediato, nos cuesta esperar la respuesta de Dios. Sin embargo, la Biblia nos enseña que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Isaías 40:31. La paciencia en la oración nos ayuda a desarrollar un carácter fuerte y una fe inquebrantable. Uno de los mayores desafíos en la oración es soltar el control. Nos gusta sentir que tenemos el mando de nuestras vidas, pero la verdadera libertad se encuentra en rendirse a Dios. Cuando oramos, hágase tu voluntad, estamos declarando que confiamos en su sabiduría y en su amor por nosotros. No significa resignación, sino seguridad en que Dios tiene mejor plan. Otro aspecto importante es que alinear nuestra voluntad con la de Dios nos lleva a experimentar milagros. Cuando dejamos de aferrarnos a nuestras propias ideas y permitimos que Dios guíe nuestro camino, abrimos la puerta a bendiciones inesperadas. Muchas veces,
Dios responde en nuestras oraciones de formas que no imaginamos, pero que terminan siendo perfectas. La oración también nos ayuda a desarrollar humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo y que nuestra vida tiene un propósito mayor. En lugar de pedir constantemente por lo que queremos, podemos empezar a preguntar: Señor, ¿cuál es tu plan para mí? Este cambio de mentalidad transforma por completo nuestra relación con Dios. Es importante recordar que rendirse a la voluntad de Dios no significa que todo será fácil. Habrá momentos difíciles, pero cuando caminamos en su voluntad, nunca estamos solos. Dios nos fortalece, nos sostiene y nos da paz en medio de la incertidumbre. Su plan siempre es para nuestro bien, aunque a veces no lo entendamos en el momento. Ahora, si ya entendimos la importancia de alinear nuestra voluntad con la de Dios, ¿cómo podemos aprender a confiar en el día a día? Es aquí donde entra el siguiente principio fundamental de la oración. Cada día trae consigo nuevos desafíos, incertidumbres y decisiones que pueden generarnos ansiedad. La clave para vivir con paz en medio de todo esto es desarrollar una confianza diaria en Dios. No se trata solo de orar cuando tenemos problemas, sino de depender de Dios en cada aspecto de nuestra vida. Jesús nos enseña en Mateo 6:11 a pedir el pan nuestro de cada día, lo que nos recuerda que Dios provee lo que necesitamos en el momento justo. Confiar en Dios cada día nos libera de la carga del miedo al futuro. Muchos se preocupan por lo que vendrá, sin darse cuenta de que la fe no se construye en el mañana, sino en el presente. Cuando oramos, debemos hacerlo con la certeza de que Dios tiene el control, sin necesidad de ver toda la imagen. No es necesario saber cómo se resolverá todo. Solo debemos confiar en que Dios proveerá en el momento oportuno. La historia de los israelitas en el desierto es un ejemplo claro de esto. Dios les daba maná cada mañana, pero solo lo suficiente para ese día. Si intentaban guardar más, se echaba a perder. Esto nos enseña a confiar en la provisión diaria de Dios, sin intentar controlar el futuro. Nos invita a descansar en su fidelidad y a dejar de preocuparnos por lo que aún no ha llegado. El problema es que muchas veces queremos respuestas inmediatas y soluciones a largo plazo. Sin embargo, Dios trabaja en su tiempo, no en el nuestro. La confianza diaria nos lleva a una relación más profunda con Él, donde aprendemos a esperar y a ver su mano obrando poco a poco. No se trata de tenerlo todo resuelto, sino de caminar cada día con fe. Desarrollar esta confianza no es fácil, pero es posible. Una forma de hacerlo es comenzar el día con oración, entregando nuestras preocupaciones a Dios antes de que nos inunden. Otra manera es recordar sus promesas, como Filipenses 4:19. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Meditar en estas verdades nos ayuda a fortalecer nuestra fe. Es normal que la incertidumbre nos haga dudar, pero la clave es no dejar que esas dudas nos dominen. En lugar de enfocarnos en lo que podría salir mal, podemos enfocarnos en la fidelidad de Dios en el pasado. Recordar cómo nos ha sostenido antes nos da seguridad de que lo hará otra vez. La fe no es ausencia de temor, sino decisión de confiar a pesar de él. La confianza en Dios también nos ayuda a vivir con gratitud. Cuando reconocemos que Él es quien provee cada día, nuestro corazón se llena de agradecimiento. En lugar de preocuparnos por lo que falta, podemos celebrar lo que ya tenemos. La gratitud transforma nuestra perspectiva y nos hace conscientes de las bendiciones que a menudo damos por sentadas. Uno de los mayores enemigos de la confianza diaria es la ansiedad. Vivimos en una cultura que nos impulsa a preocuparnos constantemente por el futuro. Pero Jesús nos recuerda en Mateo 6:34, no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Confiar en Dios es una elección diaria que nos permite vivir con paz y esperanza. Cuando realmente aprendemos a depender de Dios, descubrimos que Él es suficiente. Nuestra confianza no está en nuestras propias fuerzas, sino en su amor y fidelidad. Esto nos da seguridad en cada situación y nos permite enfrentar la vida con valentía. No importa lo que venga mañana, porque sabemos que Dios ya está ahí. Si hemos comprendido la importancia de confiar en Dios día a día, también debemos aprender a practicar otro principio fundamental, el perdón. Porque así como Dios provee lo que necesitamos,
También nos llama a liberar nuestro corazón de aquello que nos ata al pasado. El perdón es un elemento esencial en la oración y en nuestra relación con Dios. Muchas veces, buscamos a Dios para que nos conceda nuestras peticiones, pero olvidamos que también debemos presentarnos con un corazón limpio. Mateo 6:12 nos enseña a orar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Este versículo nos recuerda que el perdón no solo es algo que recibimos, sino también algo que debemos otorgar. Cuando oramos sin haber perdonado, es como si lleváramos una carga innecesaria. La falta de perdón nos impide acercarnos plenamente a Dios y recibir su paz. Guardar rencor en nuestro corazón es como un veneno que nos consume lentamente, impidiéndonos experimentar la libertad que Dios quiere para nosotros. El acto de perdonar no significa justificar el daño recibido, sino liberarnos del peso del resentimiento. Jesús enfatizó la importancia del perdón en Mateo 6, 14-15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta enseñanza es clara. El perdón es una condición para recibir el perdón de Dios. No podemos pedir misericordia sin estar dispuestos a darla también. Muchas veces pensamos que el perdón debe basarse en las emociones, pero en realidad es una decisión. No necesitamos sentir que queremos perdonar. Simplemente debemos elegir hacerlo. Al entregar a Dios nuestras heridas, permitimos que Él sane nuestro corazón. La oración es el mejor lugar para iniciar este proceso, pidiéndole a Dios que nos dé la fuerza para perdonar, incluso cuando parece imposible. Perdonar no significa que debamos volver a confiar en quien nos lastimó, sino que renunciamos al deseo de venganza. Cuando dejamos la justicia en manos de Dios, nos liberamos del ciclo de dolor y amargura. La oración nos ayuda a entregar esos sentimientos y a confiar en que Dios hará lo correcto. Como se menciona en Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. El ejemplo más poderoso de perdón lo dio Jesús en la cruz. Mientras sufría, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús, siendo inocente, pudo perdonar a quienes lo crucificaban, ¿cuánto más nosotros deberíamos perdonar a quienes nos han hecho daño? La oración nos permite adoptar su corazón y vivir con esa misma misericordia. La falta de perdón también puede obstaculizar nuestras bendiciones. Marcos 11:25 nos advierte, cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. Perdonar es una condición espiritual que abre las puertas a la gracia y al favor de Dios en nuestra vida. Para poner esto en práctica, es útil hacer una oración intencional de perdón. Podemos decir algo como, Señor, entrego a esta persona en tus manos. Renuncio a la amargura y decido perdonar. Llena mi corazón de tu paz y enséñame a amar como tú amas. Con el tiempo, Dios transforma nuestro corazón y nos permite ver a los demás con su amor. Cuando aprendemos a perdonar, nuestra oración se vuelve más poderosa. Nos acercamos a Dios sin barreras y con un corazón libre. El perdón nos permite recibir la plenitud de su amor y abrirnos a nuevas bendiciones. Pero aún hay algo más que debemos entender: la protección contra la tentación. ¿Cómo podemos asegurarnos de no caer en las trampas del enemigo? Esto nos lleva al siguiente punto fundamental. La tentación es una realidad en la vida de todo creyente. A lo largo de la historia, incluso los más fieles han enfrentado momentos en los que el pecado intentó desviarlos del camino de Dios. Pero Jesús nos enseñó que la oración es nuestra defensa más poderosa contra estas trampas. En Mateo 6:13 nos dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No es una simple petición, es un reconocimiento de que necesitamos la guía y protección de Dios cada día. Cuando pedimos a Dios que nos libre de la tentación, estamos declarando nuestra dependencia en Él. Intentar resistir por nuestra propia fuerza nos lleva al agotamiento y, muchas veces, a la derrota. La oración nos conecta con la fortaleza divina y nos da la claridad para discernir entre lo que nos acerca o nos aleja de Dios.
No es casualidad que Jesús mismo orara fervientemente antes de enfrentar su mayor prueba en Getsemaní. Muchos creen que la tentación es algo que pueden manejar solos, pero la Biblia nos advierte que el enemigo está siempre buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. La oración nos cubre con el escudo de Dios y nos ayuda a reconocer las estrategias del maligno. No se trata solo de evitar el pecado, sino de vivir con una actitud de vigilancia espiritual y entrega continua a Dios. Jesús nos dio un ejemplo claro en Mateo 4, cuando fue tentado en el desierto. Cada vez que el enemigo intentó desviarlo, Él respondió con la palabra de Dios. Este es un principio clave. La oración y la escritura son armas poderosas contra la tentación. No solo debemos pedir ayuda en el momento de la prueba, sino prepararnos diariamente llenando nuestra mente y corazón con la verdad de Dios. Hay situaciones en las que sabemos de antemano que seremos tentados, tal vez en el entorno laboral, en ciertas amistades o en momentos de soledad. Orar anticipadamente nos fortalece y nos da dominio propio. Decir: Señor, guíame y dame la sabiduría para huir de lo que me aleja de ti, nos coloca en una posición de victoria antes de que la batalla comience. No debemos olvidar que Dios siempre nos da una salida. 1 Corintios 10:13 nos dice que nunca seremos tentados más allá de lo que podemos soportar y que Dios proveerá una manera de escapar. Pero para ver esa salida, debemos estar en constante oración y comunión con Él. La clave es estar atentos y dispuestos a obedecer cuando Dios nos indique el camino correcto. Cuando la tentación llegue, no debemos sentirnos condenados por haber sido probados. Hasta Jesús fue tentado. La diferencia está en cómo respondemos. Si caemos, la oración nos permite arrepentirnos y levantarnos de nuevo. Dios no espera perfección, sino corazones dispuestos a depender de su gracia y fortaleza. Es importante también rodearnos de una comunidad de fe que nos apoye en la lucha contra la tentación. No estamos diseñados para enfrentar las pruebas solos. La oración en grupo, el discipulado y la rendición de cuentas con otros creyentes nos ayudan a mantenernos firmes. Dios usa a su pueblo para fortalecernos y recordarnos que no estamos solos en esta batalla. Pedir ayuda contra la tentación y el mal es una muestra de humildad. Nos recuerda que no somos invencibles y que necesitamos la dirección constante de Dios. Cuando nuestra oración incluye este clamor sincero, abrimos nuestro corazón a la intervención divina y experimentamos su protección sobrenatural en nuestras vidas. Pero la oración no solo debe ser una barrera contra el mal, también debe ser un reflejo de nuestra autenticidad. La siguiente clave que aprenderemos es cómo la oración sincera nos acerca verdaderamente a Dios y transforma nuestra vida espiritual. La oración es un acto de intimidad con Dios, una conversación sincera donde abrimos nuestro corazón sin filtros ni apariencias. Sin embargo, muchas veces caemos en la trampa de orar con palabras vacías o con la intención de ser vistos por los demás. Jesús fue claro al advertirnos sobre este peligro en Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. La oración sincera no necesita palabras elocuentes ni discursos largos. Dios no está interesado en cómo suenan nuestras palabras, sino en la actitud de nuestro corazón. A veces, una oración corta pero genuina tiene más impacto espiritual que una oración extensa llena de frases repetitivas. En la Biblia, encontramos el ejemplo del publicano que simplemente dijo: Dios, ten misericordia de mí, pecador, Lucas 18:13, y fue justificado ante Dios. El problema de la oración por apariencia es que se convierte en una actuación vacía. En lugar de hablar con Dios, buscamos impresionar a los demás o sentirnos espirituales. Este tipo de oración nos aleja de una relación genuina con Dios y nos coloca en un lugar de hipocresía. Jesús denunció a los fariseos por orar en las esquinas con el fin de ser vistos por los hombres, diciendo que ya habían recibido su recompensa. Mateo 6:5. Cuando oramos con sinceridad, experimentamos un cambio profundo en nuestro corazón. La oración no es solo un medio para pedir cosas, sino una oportunidad para alinearnos con la voluntad de Dios, para buscar su dirección y entregarle nuestras cargas. No hay necesidad de pretender ser perfectos ante Él. Dios ya nos conoce completamente y nos ama a pesar de nuestras fallas.
Una forma de practicar la oración sincera es escribir nuestras oraciones en un diario. Este ejercicio nos ayuda a expresar lo que realmente sentimos y nos permite ver cómo Dios responde a nuestras peticiones con el tiempo. Otra práctica efectiva es tomar momentos de silencio en la oración, permitiendo que Dios nos hable en lugar de llenar el espacio con palabras automáticas. La oración sincera también está marcada por la humildad. No oramos porque lo merecemos, sino porque reconocemos nuestra dependencia de Dios. En lugar de tratar de impresionar con palabras, deberíamos acudir a Él con un corazón abierto y dispuesto a recibir su dirección. La autenticidad en la oración nos lleva a experimentar un crecimiento espiritual genuino y una conexión real con Dios. Cuando oramos sinceramente, también aprendemos a confiar en Dios en lugar de depender de nuestras propias fuerzas. No necesitamos tener todas las respuestas ni conocer el futuro. Simplemente podemos acercarnos a Él con fe y dejar que Él guíe nuestros pasos. La oración sincera nos transforma y nos ayuda a desarrollar una fe más profunda. La diferencia entre la oración sincera y la oración por apariencia radica en la intención. Mientras una busca la comunión con Dios, la otra busca la aprobación de los demás. Para evaluar nuestras propias oraciones, podemos preguntarnos: ¿estoy orando para acercarme a Dios o para impresionar a alguien? Si nuestra respuesta es la segunda, es momento de cambiar nuestro enfoque. El poder de la oración sincera es innegable. Nos acerca a Dios, nos fortalece en tiempos de dificultad y nos permite vivir con un corazón en paz. Cuando dejamos de preocuparnos por cómo nos ven los demás y comenzamos a orar con autenticidad, experimentamos la verdadera transformación espiritual. Pero la oración sincera no solo nos ayuda a crecer en nuestra relación con Dios, también nos enseña a vivir con gratitud. Y aquí es donde entra en juego el siguiente principio fundamental de la oración. La gratitud es una de las fuerzas más poderosas en la vida espiritual. No solo nos ayuda a enfocarnos en las bendiciones que ya hemos recibido, sino que también transforma nuestra perspectiva sobre la vida. En Filipenses 4:6, Pablo nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Esto nos recuerda que la oración debe ir acompañada de gratitud, no solo de peticiones. Cuando practicamos la gratitud en la oración, nuestro enfoque cambia de lo que nos falta a lo que Dios ya ha provisto. Esto nos ayuda a desarrollar una confianza más profunda en su provisión. En lugar de enfocarnos en nuestras preocupaciones, aprendemos a descansar en la fidelidad de Dios. La gratitud nos conecta con la paz que solo Él puede dar, independientemente de las circunstancias. Un ejemplo claro de la gratitud en la oración lo vemos en la historia de Jesús, cuando multiplicó los panes y los peces. Antes de realizar el milagro, Jesús dio gracias al Padre, Juan 6:11. Esto nos enseña que la gratitud precede a la bendición. Cuando agradecemos a Dios incluso antes de ver la respuesta, demostramos fe en su provisión y poder. La gratitud en la oración también nos ayuda a combatir la ansiedad y la negatividad. Cuando pasamos por momentos difíciles, es fácil enfocarnos en lo que no está funcionando. Sin embargo, si nos tomamos un momento para agradecer a Dios por lo que sí tenemos, nuestro corazón se llena de esperanza. La gratitud nos permite ver la mano de Dios incluso en medio de las pruebas. Practicar la gratitud en la oración también fortalece nuestra relación con Dios. Cuando reconocemos y agradecemos sus bendiciones, nuestro amor por Él crece. Nos damos cuenta de que cada día está lleno de pequeñas muestras de su amor y cuidado. Esto nos lleva a orar no solo para pedir cosas, sino para expresar nuestro amor y aprecio por quien es Dios. Una manera práctica de incorporar la gratitud en la oración es comenzar cada diálogo con Dios dando gracias. En lugar de empezar con nuestras preocupaciones, podemos decir: Señor, gracias por este nuevo día, por la salud, por las oportunidades y por tu amor constante. Este hábito cambia por completo nuestra actitud y nos llena de paz. Otra práctica poderosa es llevar un diario de gratitud espiritual. Escribir cada día por lo menos 3 cosas por las que estamos agradecidos nos ayuda a entrenar nuestra mente y corazón para ver lo bueno en cada situación. Con el tiempo, nos damos cuenta de que siempre hay razones para agradecer, incluso en los momentos difíciles.
La gratitud también nos ayuda a recordar la fidelidad de Dios en el pasado. Cuando enfrentamos nuevos desafíos, podemos recordar las veces que Dios ha provisto y nos ha sostenido. Esto nos fortalece y nos da confianza para seguir adelante, sabiendo que su amor es constante y que nunca nos abandona. Agradecer a Dios también nos lleva a ser más generosos. Cuando reconocemos sus bendiciones, queremos compartirlas con otros. La gratitud nos impulsa a vivir con un corazón abierto, dispuesto a ayudar y bendecir a quienes nos rodean. Es un ciclo que genera más bendición tanto para nosotros como para los demás. Ahora que entendemos el poder de la gratitud en la oración, nos queda reflexionar sobre cómo aplicar todos estos principios en nuestra vida diaria. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino una herramienta para transformar nuestra mentalidad y acercarnos más a su voluntad. Pero, ¿cómo podemos integrar todos estos elementos para hacer de la oración una verdadera conversación con nuestro Creador? Esto nos lleva a la parte final de nuestra reflexión. Hemos recorrido juntos un camino profundo a través de la oración y su verdadero significado. Ahora, la pregunta más importante es, ¿qué harás con este conocimiento? La oración no es un simple ritual o una repetición de palabras vacías, sino una herramienta poderosa que transforma corazones y acerca a Dios. Es el medio por el cual puedes encontrar paz, dirección y fortaleza en cada aspecto de tu vida. Piensa en esto. ¿Cuánto ha cambiado tu vida de oración hasta ahora? Si has orado de una manera mecánica, sin conexión real, este es el momento de cambiar. Practica lo que hemos aprendido. Comienza con adoración. Rinde tu voluntad a Dios. Confía en su provisión diaria. Perdona a quienes te han herido y fortalece tu fe con gratitud. Verás que la oración no solo cambia tus circunstancias, sino también transforma tu interior. El siguiente paso es acción. No te quedes solo con la información, ponla en práctica. Dedica tiempo todos los días a hablar con Dios de manera sincera, sin miedo ni formalismos innecesarios. Permítele entrar en tu vida y dirigir cada decisión que tomes. Solo así podrás experimentar el poder real de la oración y ver cómo Dios obra en cada detalle. Ahora dime, ¿estás listo para comprometerte a una vida de oración genuina? Si este contenido ha impactado tu vida, comparte tu experiencia en los comentarios y dime cuál ha sido tu mayor aprendizaje. Y si aún tienes dudas, sigue explorando este canal, porque aquí seguimos aprendiendo juntos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo video sobre este tema. Y antes de que te vayas, he dejado un video especial para ti que te ayudará a seguir profundizando en tu relación con Dios. Haz clic ahora y sigue descubriendo el poder transformador de la oración. Nos vemos allí.